Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña de Warhammer 40.000 Wrath and Glory. En esta ocasión vamos a hablaros del primer suplemento que se ha publicado para esta línea de juego desde que la editorial Cubicle 7 se hiciese con los derechos. Si recordáis, este título lo lanzó otra editorial, pero por motivos que desconocemos los derechos los acabó perdiendo, los acabó adquiriendo Cubicle 7 y relanzaron el manual, el cual os reseñamos ya hará unos meses. Bueno, pues ahora vamos a hablaros de este Forsaken System Player's Guide, que es el primer suplemento que ha sacado Cubicle para la línea de juego de Wrath and Glory. Para llevar una estructura en la reseña a lo largo del presente vídeo, ya sabéis que solemos dividirlo en diferentes secciones. Lo primero de lo que hablaré será de la edición y de la presentación visual del título. También haré una segunda sección dedicada a todo lo que aporta este libro a nivel de trasfondo, una tercera en la que me explayaré de lo que añade y aporta a nivel mecánico al juego, y por último pasaremos a la valoración final, donde ya sí haremos un repaso a todo lo explicado y daremos nuestro veredicto, al menos el mío personal, de si este libro merece la pena, si es un suplemento que deberíamos adquirir porque nos complementa mucho el material que vimos en el manual básico, o si por el contrario es un material bastante prescindible que si no adquirimos tampoco pasa nada. Habiendo dicho esto, debo hacer un último apunte. Como esta línea de juego no está publicada en castellano y no parece que haya ninguna editorial interesada, o al menos desde luego ninguna editorial ha anunciado traducir esta línea de Warhammer 40.000 Wrath and Glory, todo el material que vais a estar viendo a lo largo de la reseña es por supuesto de su edición original en inglés, es decir, tanto el PDF como el libro en físico que vais a ver están en la lengua de Shakespeare, porque este material está siendo publicado única y exclusivamente en inglés, no cuenta con traducción al castellano en el momento de realización de esta reseña. Así que, habiendo hecho todos estos avisos, empezamos. Bueno, pues como siempre empezamos con la reseña de la edición física de este suplemento. Tenemos aquí un libro que básicamente sigue los cánones establecidos por el manual básico, es decir, es un libro en A4, tapa dura, tamaño de 142 páginas, papel satinado, de buen gramaje y buena calidad, como podemos estar viendo aquí ahora mismo en el vídeo, ¿no? Con la particularidad de que toda la línea de Wrath and Glory tiene este lomo blanco. Y una vez estamos dentro del libro, como podemos estar viendo en este instante, pues de nuevo lo que decía, papel satinado de buen gramaje, es decir, de este que refleja. Y dentro ya de lo que es la maquetación, pues volvemos a repetir la vista en el manual básico, es decir, a doble columna, buena separación de epígrafes. Hay algún error de maquetación en algún momento, por ejemplo, vamos a buscar aquí en los patrones un error bastante curioso, y es que por ejemplo aquí tenemos un patrón y utiliza la mayúscula y esta tipografía de letra para reseñar estos marcos de campaña, pero luego a medida que avanza los diferentes patrones veremos que pasa de repente a otro formato de letra y a minúscula. Es algo que no sé si es un error, o al menos yo entiendo que es un error. Lo que pasa es que no sé si el error es que esté en minúscula o que esté en mayúscula. O sea, como fuere, es uno de esos errores que tiene el libro, porque erratas no tiene en cuanto a nivel de reglas, al menos yo no las he apreciado, no las he visto, pero sí tiene raras de tipografía. Típica palabra que le falta alguna letra o alguna frase que le falta alguna palabra. Y bueno, en este caso tenemos una bastante llamativa, por ejemplo, en el caso del vidente Lanriel Taranlis, tal y como aparece aquí, pero que en otra parte del libro aparece reflejado como Tilanriel Tarnalis. Al final no sabes cuál de los dos es el nombre correcto, pero bueno, son los errores que le he encontrado al libro en ese sentido. En lo que a presentación visual se refiere de ilustraciones, pues tenemos que el libro rinde a un excelente nivel. La práctica totalidad de las ilustraciones, por no decir la totalidad de las mismas, son creadas para este suplemento, es decir, no estamos aquí reciclando arte de archivo de Games Workshop, sino que la propia Cubicle ha encargado todo este arte, que la verdad es que es un arte que yo creo que coincide mucho, como ya se veía en el manual básico, con la propia línea de Warhammer 40.000, con el estilo de Warhammer 40.000,
y es bastante chulo, impresionante a mi juicio, y muy interesante, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, todas estas clases de personaje, vamos a decirlo así, retratos de los diferentes patrones, como estamos viendo en estas páginas, ¿no? Y también ilustraciones de las diferentes facciones del sistema Gilead del que nos han hablado. Nos van a hablar. Pero también tenemos otro tipo de ilustraciones al inicio del libro, más ambientales, que representan cada uno de los planetas que se nos describen en este suplemento de la guía Forsaken System Player's Guide, la guía del jugador del sistema olvidado o algo así, podríamos traducirlo. Movemos aquí en este libro. Por lo demás, nada nuevo, es decir, seguimos estando a un nivel excelente en lo que a edición se refiere, con la salvedad de esos fallos que, como digo, he encontrado y que me resultan cuando menos unos puntos negativos que deben ser mencionados. Bueno, pues ¿qué nos aporta este libro a nivel de trasfondo? Lo cierto es que bastante, ya que los 3 primeros capítulos del libro, que vienen a cubrir las primeras 100 páginas de las 142 de las que consta, son básicamente material de trasfondo. Esto se divide, como estamos viendo aquí en esta página de introducción, en un capítulo primero dedicado a trasfondos, un capítulo segundo dedicado a facciones y un capítulo tercero dedicado a patrones. El capítulo de trasfondos, exactamente de qué nos va a hablar. Bueno, pues nos va a hacer un desglose de varios de los planetas importantes del sistema Gilead, ese sistema en el que el juego, digamos, el trasfondo oficial del juego tiene lugar. Y se nos va a hablar principalmente de cada uno de estos planetas, de cuál es un poco su historia, a grandes rasgos, ¿de acuerdo? No se llega a entrar en ningún momento en detalles, para eso dedicarán otros libros, otros suplementos exclusivamente a cada uno de esos planetas o algunos o ciudades en concreto. Aquí se nos habla más a nivel general, pero sí que se nos habla, por ejemplo, de cómo es ese planeta o cuál es la situación actual del planeta, cuál es su historia, qué industria tiene, cuál es la industria más importante, cuál es la política y qué organizaciones más relevantes tiene el planeta. Y está por tanto lleno de material que nos amplía mucho todo lo que ya se adelantó en el manual básico a nivel de trasfondo y a nivel del trasfondo oficial del sistema Gilead de esta nueva versión de Wrath and Glory de Quickel 7. Es una lectura tremendamente interesante, ya que ofrece muchísimo material y muchísimas perlitas a partir de las cuales tú puedes empezar a desarrollar aventuras. De hecho, tal y como estáis viendo en las siguientes páginas, está plagado de pequeños recuadritos con ganchos de aventura, que son más que ganchos de aventura, diría que pequeñas aventuras desarrolladas, pero no hasta el punto de que no tengas que trabajártelo. Evidentemente lo tienes que trabajar, pero sí que te hablan de qué es lo que está pasando, quién está detrás y un poco cuál debería ser la labor de los personajes en ese gancho de aventuras en concreto. Hay bastantes, hay varios por planeta, así que tienes bastante material aquí del que tirar y del que, como director de juego, utilizar para crear tus propias aventuras. Si eres un jugador, esto también te va a resultar útil, ya que te va a hablar mucho más del sistema en el que va a jugar tu personaje y del que muy probablemente sea tu propio personaje, y te va a permitir relacionarlo con organizaciones o situaciones que se están dando en el sistema a la hora de crear tu personaje, ¿no? Cuando le quieras dar un trasfondo y una historia única, bueno, pues tener este material a mano te va a ser tremendamente útil. Ya digo, hay bastantes planetas recogidos aquí, los principales. La única pega que le encuentro a este primer capítulo, que me ha resultado tremendamente interesante y que creo que aporta muchísimo, complementa muchísimo a lo visto al manual básico, donde no se podían explayar tanto en explicarnos cada planeta. La única pega que le encuentro es que no vamos a encontrar aquí información de otros puntos de interés mencionados en el manual básico, como son el Persephone's Regret o el Voidmire, o el planeta Trollius y el mundo astronave Ulcari, es decir, de todo lo referente a orcos, caos y eldars del sistema Gilead, que también están presentes, que también aparecen mencionados en este libro, pero que no reciben ese mismo trato que sí recibe aquí todos estos planetas, que en esencia son planetas imperiales. Pero si queremos saber algo más
de los territorios que están ocupando en el sistema Gilead, los orcos, los traidores, el caos, vamos, y los Aeldari, pues no vamos a tener aquí en este capítulo información al respecto. A mí es algo que me resulta negativo, no me ha gustado, ¿no? Que se deje un poquito de lado estas razas o estas especies, estas maneras de jugar el juego, que no sean la imperial, pero bueno, dentro de lo que cabe es un capítulo muy completo y que, insisto, me ha parecido muy interesante, una lectura muy interesante y que además me aporta muchísimo y es muy necesaria para fijar un poquito más en detalle exactamente qué es el sistema Gilead, cómo es el sistema Gilead, qué facciones hay, qué juegos de poder hay, cómo son los planetas, cuál es la industria de los planetas, la política de los planetas, en fin. Todo este contenido de trasfondo que personalmente agradezco muchísimo. Lo siguiente de lo que nos va a hablar son de las facciones. No es un repaso detallado a las facciones. Esto, más que incluso para los directores de juego, que puede ser útil, sobre todo si eres un neófito en el universo Warhammer 40.000, sobre todo va a ser útil para los jugadores, ya que les va a hablar un poquito, muy soberanamente, de estas facciones, de cuál es más o menos su lugar de poder en el sistema Gilead, quiénes son sus principales representantes y, como vemos aquí, duties and strictures, es decir, cuáles son los deberes y normas por los que se guían estas facciones. Evidentemente, para alguien que no conozca el universo Warhammer 40.000, este capítulo le va a resultar de muchísima ayuda para, a la hora de hacer su personaje o bien a la hora de crear aventuras si eres un director de juego, para saber un poco qué representa y qué ideales y principios guían a cada una de las facciones que nos encontraremos en este juego y en este sistema Gilead. Aquí sí se habla también de Eldars, Caos y Orcos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las distintas facciones imperiales, pero si vemos aquí están los Eldars, también más Eldars, Orcos y por supuesto los traidores, el Caos. El cual, bueno, como vemos, se nos habla un poquito, pero tampoco es un desglose de la facción muy grande. Y seguramente si conozcas el universo Warhammer 40.000 no te va a aportar mucha información nueva. Esto sobre todo para la gente que es recién llegada a este universo de juego, pues sí que le va a resultar mucho más útil que a alguien veterano que seguramente ya se conozca mucha de la información que aparece aquí. Y más allá de los 4 datos que te pueden proporcionar de cuál es la situación o cuál es la situación de la facción en el sistema Gilead, tampoco te aporta gran cosa. El tercer y último capítulo de trasfondo son estos patrones. Recordemos que si seguíamos el manual básico, una de las cosas que se nos explicaban es que a la hora de crear nuestra aventura, nuestra campaña, pues teníamos que, está sonando el teléfono pero paso de cogerlo, teníamos que crear un marco de campaña y normalmente esto, tal y como se hacía, lo apropiado era escoger algún tipo de patrón. En el manual básico se nos daban 2 ejemplos: Tileria Filamón, de la Guardia Imperial, y Jack el Baronius, comerciante independiente que está al mando del sistema Gilead, ¿no? Y que además entre los dos estaban enfrentados. Bueno, pues este marco de campaña, porque básicamente lo que nos ofrece es un patrón, alguien que le va a dar misiones y un estilo de aventuras en concreto que se van a jugar, más de acción, más de investigación, más de terror. Bueno, pues aquí nos ofrecen los diferentes patrones que básicamente vienen a ser las principales cabezas pensantes del sistema, la gente con mayor poder dentro del sistema Gilead, para la que nuestros personajes puede que acaben trabajando. Y de hecho se nos ofrecen en cada uno de estos patrones un par de opciones de marco de campaña, ¿no? De framework, de tipos de agentes o de personajes que podrían estar a las órdenes de esta gente, ¿no? De estos notables del sistema Gilead. Tanto imperiales, como estamos viendo aquí, ¿no? Una inquisidora, un capitán de los marines espaciales, una canonesa de las hermanas de batalla y por supuesto senos, en este caso Eldars, orcos y señores del caos, ¿no? Chaos Lord, señores del caos, vamos. Así que ya digo, básicamente este suplemento a nivel de trasfondo aporta, creo que un montón, y complementa muchísimo al manual básico, dando muchas más opciones y proporcionando mucha más información
a la hora de crear aventuras y conocer un poquito más el sistema Gilead, que es ese marco oficial de campaña que ha creado Cubicle para Wrath and Glory. Pasamos ahora a lo que nos aporta a nivel mecánico. Aproximadamente los últimos 3/4 del libro, lo que vienen siendo las últimas 42 páginas más o menos, algo más en realidad, vamos a decir 50 para redondear, están dedicadas a nuevo material mecánico, nuevo material de reglas, nuevas opciones de personaje, nuevas especies, así como una nueva regla especial dedicada al tiempo a cosas que pueden hacer nuestros personajes entre misiones, ¿no? Entre aventuras. Bueno, empezando por las nuevas opciones de personaje, las nuevas especies en concreto, nos vamos a encontrar aquí con que este libro aporta 3 tipos nuevos de especie, de raza, que podemos hacernos, que podemos crear nuestro personaje. 2 de ellas son abhumanos, o como se diga en castellano, en inglés es abhumans, que básicamente son los ogretes y los ratling. A los que conozcáis el universo Warhammer 40.000, bueno, pues sabéis que esto son razas especies que existen dentro del imperio, que básicamente son el equivalente a los ogros y los halflings, solo que, bueno, dentro de este universo y este mundo de ciencia ficción, que tiene su explicación de por qué existen y más o menos qué funciones cumplen dentro de un imperio de la humanidad que es tremendamente intolerante con cualquier desviación de la pureza de la forma humana. Pero bueno, aquí nos hablan un poquillo de estas 2 razas. Y la tercera raza que se une a las opciones de personaje que podemos utilizar, pues son los Krut. Los Krut les sonará a todos aquellos que les gustan mucho los Tau. Básicamente vienen a ser una raza de mercenarios que en el juego de mesa, de miniaturas, luchan exclusivamente del lado de los Tau, pero que, tal y como nos cuentan aquí a nivel de trasfondo y demás, aunque tienen un poco ese contrato de exclusividad con los Tau, realmente hay muchas tribus, están también muy desperdigados por la galaxia y no todas las tribus de Kruts trabajan para los Tau. Los hay que buscan se buscan en su propio pan y sus propias oportunidades de devorar cadáveres para de esa manera mejorar genéticamente. Y es que esta especie lo que hace es buscar enemigos más poderosos, derrotarlos y una vez se comen su cadáver, adoptan sus propiedades genéticas y de alguna manera les hace mutar y volverse más fuertes. Es una raza bastante particular, ya que nada más que tiene un arquetipo jugable en este juego, así que aquel que se la haga, bueno, pues tendrá que tener permiso de su director de juego, ya que no es habitual que en un grupo de imperiales aparezca un tipo como un Krut, un alienígena de esta clase, ¿no? Todavía los Eldar tienen un pase, pero en este caso ya estamos rozando los muy singular. Y por supuesto aquí nos vienen todas las reglas de los Krut, desde el idioma, cómo lidiar con el idioma en partidas, a las posibles mutaciones que pueden conseguir una vez consuman la carne muerta de sus enemigos. Y una vez nos han ofrecido estas 3 nuevas especies con las que se unen a las vistas anteriormente, ¿no? A humano, Adeptus Astartes, Primaris Astartes, Orco, Eldari, pues tenemos hasta 20 arquetipos nuevos. Y entre estos arquetipos nuevos, sobre todo lo que vamos a encontrar son nuevas opciones de facciones que en el manual básico recibían un par de arquetipos como muchísimo. Y si sois conocedores del universo de Warhammer 40.000, sabéis que esas facciones tienen muchas más opciones, muchas más clases, vamos a decirlo así, arquetipos disponibles. Bueno, pues aquí se complementan muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí las hermanas de batalla reciben la posibilidad de poder crearnos personajes que pertenezcan a la Orden Dialogus, que sean una hermana Repentia, una Serafín. Esto también, por ejemplo, se nota muchísimo en los marines espaciales. Los marines espaciales con el manual básico, más allá del Primaris, el marine espacial táctico normal y el explorador, no teníamos más opciones, pero cualquiera que conozca algo de los marines espaciales sabe que entre sus filas hay apotecarios, hay bibliotecarios y hay capellanes. Es decir, médicos, psíquicos y sacerdotes, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues estas opciones aparecen recogidas en este libro, aumentan las posibilidades de crear una partida solamente con marines espaciales, por ejemplo,
y que cada personaje, cada jugador pueda hacerse un personaje claramente diferente y que tenga un rol muy concreto dentro del grupo. Si seguíamos el manual básico, no podíamos hacer básicamente un marine espacial con poderes psíquicos. Ahora, gracias a esta guía del jugador, a este Forsaken System Players Guide, pues sí que podemos encontrar esas opciones. Ya digo, hay hasta 20 arquetipos, principalmente son imperiales, como estamos viendo aquí, ¿no? De las diferentes facciones imperiales. No nos vamos a encontrar aquí con nuevos arquetipos Eldars, del caos o de orcos. Algunos de los arquetipos, por supuesto, están recogidos para las nuevas especies, y es que realmente el único seno que vamos a encontrar entre todos estos 20 arquetipos nuevos es el mercenario Krut, que es lo que decía antes. Si escogemos esa especie, el único tipo de personaje, el único arquetipo de personaje que vamos a poder escoger es la de mercenario, ¿no? No tiene más opciones que esa. Pero bueno, ya bastante particular y singular es llevar un Krut en partida, como para encima de tener muchas opciones disponibles al coger esa especie, ¿no? Y lo que va a continuar todo este material es ofreciéndonos toda la serie de nuevos rasgos de armas y nuevo equipo que corresponde a los arquetipos nuevos. Es decir, aquí se nos proporcionan todos los datos a nivel de reglas, así como descripciones de las diferentes armas y material de equipo que van asociados a estos arquetipos nuevos, y que por supuesto nuestros personajes, si son de ese arquetipo, recibirán, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, también tenemos nuevos aumentos y por supuesto una disciplina psíquica, la del bibliotecario, la de tus Astartes, totalmente nueva. Termina el libro con esta parte, estos endeavors. Básicamente es una regla opcional que, si queremos, podemos incorporar a nuestra campaña, y si no queremos, no lo hacemos, que es una idea tomada un poco del juego de rol de Warhammer Fantasía, y es la posibilidad de que nuestros personajes acometan misiones en solitario o actividades en solitario entre aventura y aventura, ¿no? Cuando tienen, digamos, tiempo libre. Aquí se nos proporcionan reglas para que los jugadores puedan hacer los personajes de los jugadores puedan hacer este tipo de actividades, que en su mayor parte lo que proporcionan es algún tipo de bonificación para la aventura subsiguiente. Es decir, yo puedo dedicar mi tiempo libre, por ejemplo, a intentar congraciarme con una facción en concreto, y luego en la siguiente aventura gano algún tipo de modificador positivo en mis relaciones con esa facción. Si me sale mal la actividad, pues a lo mejor lo que obtengo es un penalizador, porque en vez de congraciarme con ellos, pues me he enemistado con ellos, ya que la actividad durante mi tiempo libre no terminó de salir bien. Son unas reglas sencillas, que básicamente nos ofrecen, como digo, esas opciones de utilizar el tiempo libre, que normalmente es tiempo que no se usa entre aventuras, para darle un poquito de color. Y sobre todo, si se está jugando una campaña larga en la que están encadenando aventuras, pues va a servir mucho para hilar y para darle una información también al director del juego y un desarrollo al personaje, de que cuando no está viviendo aventuras con el resto del grupo, pues evidentemente está realizando otro tipo de actividades. Eso sí, debo decir que estas reglas, de nuevo totalmente opcionales, que incluye este suplemento, son única y exclusivamente para personajes que pertenezcan a facciones imperiales. No aparecen aquí ningún tipo de opción o referencia a actividades de tiempo libre que puedan realizar personajes orcos, a Eldari, Kruts o bien del caos, ¿no? Esto se nos dice que se expandirá, es decir, que se proporcionarán esas reglas, esas opciones a estas razas senos o bien directamente caóticas en futuras publicaciones de la línea de juego. Así que tendremos que ver si es verdad que a futuro, en algún otro libro, estas reglas se amplían, porque de momento aquí se está centrado única y exclusivamente en los personajes imperiales. Esto es una cuestión de Warhammer 40.000 Wrath and Glory, que va siempre muy centrado a la parte humana, que habrá quien le guste, habrá quien no le guste.
A mí personalmente por eso es una de las cosas que me chocó o no me terminó de convencer del juego en un primer vistazo, que era esa idea de agrupar todo el universo Warhammer 40.000 en un solo juego de rol. Me parecía algo demasiado ambicioso, por no decir otra palabra, y creo que bueno, es en estos momentos en los que se ve, ya que si hubieran hecho un libro en el que únicamente se jugasen imperiales, pues no habría este problema. Pero como se juegan imperiales, se juegan Eldari, se juegan Chaos, se juegan orcos, pues sí hay este problema de que al final toda la parte imperial, que es muy vasta, porque solamente lo que tiene que ver con el imperio en Warhammer 40.000 es vastísimo, es enorme, hay muchísimas opciones. Toda esa parte siempre recibe mucha más información, mucho mejor trato que la dedicada a las otras facciones, las facciones senos, que son al final reciben menos cariño y por tanto menos material con el que trabajar, ¿no? Veremos a ver si hay suplementos dedicados a los senos en cuestión, o si, como digo, estas reglas efectivamente se acaban ampliando para, para que los jugadores que lleven personajes del caos, que lleven a Eldaris, que lleven orcos, pues también puedan utilizar las reglas de actividades de tiempo libre, de Endeavors, y ya está. Hasta aquí todo lo que tenemos que decir y comentar de este Forsaken System Player's Guide, así que si os parece, vamos a pasar ya a la valoración final. Llegados a este punto, ya podemos emitir un juicio final sobre este primer suplemento para la línea de juego Warhammer 40.000 Wrath and Glory desde que el Cubicle 7 lo empezase a editar para este Forsaken System Player's Guide. Y es que lo que tenemos aquí, a mi juicio, es un suplemento que realmente merece la pena adquirir. No es material prescindible precisamente el que nos aporta esta primera publicación. A lo largo del vídeo hemos estado viendo que a nivel de trasfondo complementa muchísimo y desarrolla más las líneas marcadas por el manual básico, es decir, donde la información se quedaba era suficiente, pero quedaba a lo mejor un poquito justa debido al problema de espacio que tiene un manual básico. En cuanto a trasfondo del sistema Gilead, ¿no? Los planetas que lo cubren, las facciones que hay, las diferentes patrones para los que pueden los personajes trabajar. Bueno, pues todo eso que podía haber estado incluso más desarrollado en el manual básico, pero entendemos que por falta de espacio no podía ser así, pues se complementa, como digo, con este material que aporta muchos datos, aporta mucha información que van a ser útiles tanto para el director de juego, que podrá utilizarlo para crear sus propias aventuras, y de hecho son muchísimos, como hemos estado viendo, los ganchos de aventura que aparecen aquí ya directamente propuestos, sino también para los jugadores que, como decía con anterioridad, van a tener aquí mucho material del que poder tirar para realizar los trasfondos y las historias de sus personajes y relacionarlos, imbricarlos en la propia historia del sistema Gilead, ¿no? Del sistema del juego en el que jugarán sus aventuras. Dicho esto, también vamos a encontrar aquí mucho material que nos aporte a nivel mecánico, sobre todo para los jugadores, aquí más para los jugadores que para el director de juego. Y es que los jugadores van a tener muchas más opciones a la hora de crear sus personajes. Ya no solamente por las nuevas especies, que incluso a lo mejor un director de juego algo más estricto les puede poner coto, no porque no quiera que sea un grupo demasiado variopinto, y miro precisamente a los Groot en esto, sino por los arquetipos, ¿no? Los 20 nuevos arquetipos que trae el libro, que sobre todo dan nuevas opciones para crear grupos específicos de una facción y que no sean todos los personajes parecidos, ¿no? En este punto pienso principalmente en las hermanas de batalla y en los Adeptus Astartes, ¿no? Que gracias a este manual vamos a poder crear un equipo de esas facciones exclusivamente y que cada miembro del grupo, que cada jugador pueda cumplir un rol específico en el grupo, en sus aventuras. Así que todo esto al final, como digo, lo único que se resume es en el hecho de que estamos aquí ante un suplemento que yo creo que merece mucho la pena
y que seas director o seas jugador, por mucho que en el título aparezca lo de guía del jugador, merece tenerlo en tu biblioteca. Le vas a poder sacar jugo, sobre todo si vas a crear aventuras en este Warhammer 40.000 Wrath and Glory, y además porque, insisto de nuevo, complementa lo que ya se empezó a ver en el manual básico, y aquí se puede desarrollar con más detalle, más espacio dedicado para ello, ¿no? Habiendo dicho todo esto, los únicos puntos negativos que le he encontrado, bueno, pues han sido esas erratas tipográficas y demás, y el hecho de que se centra muchísimo todo este suplemento en el Imperio, y los Senos y el Caos quedan un poco relegados, aunque sabemos que también están en el sistema Gilead y que forman parte del sistema Gilead, ¿no? Pero no se habla de sus territorios y no se habla tanto de ellos, por más que se hable de sus patrones y de sus facciones. Es para mí la única queja que le encuentro a este libro, que por lo demás me parece un suplemento, ya digo, notable. Hasta aquí, por tanto, llega esta reseña. Todo cuanto me queda decir antes de despedirme es lo habitual, es decir, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta. Si queréis ver más reseñas, más charlas, más entrevistas, partidas, no dudéis en suscribiros a nuestro canal en 5 Minutos Roll. Y además, si nos seguís por Twitter, por ejemplo, vais a poder estar pendientes de la programación, entre otras muchas cosas, de los vídeos que sacamos cada semana. Por último apunte, si lo que pretendéis o os gustaría es votar, por ejemplo, qué reseñas salen en el canal y cuáles salen antes y cuáles salen más tarde, por ejemplo, o incluso qué temas debatimos en las charlas, jugar partidas exclusivas con nosotros, pues tenemos un Patreon en marcha, que el enlace está en la caja de descripción, y que a cambio de una pequeña aportación económica pues ganáis ese y muchos otros derechos de los que valeros y poder ejercer, básicamente. Así que lo dicho, no digo nada más. Hechas todas las promos, las despedidas y por supuesto la valoración final, y nos vemos en futuras reseñas de Wrath and Glory o de lo que sea aquí en 5 Minutos Roll. Adiós.